Desde este momento, Despierta con Gustavo Eduardo. Presenta su espacio digital Despierta tu Vida por la 86.net. Un espacio de transformación personal creado por Gustavo Eduardo para compartir un contenido de alto valor basado en los elementos interiores que nos hacen ser personas únicas e irrepetibles. Prepárate para realizar un viaje hacia tu interior, para conectar contigo misma, desarrollar tus capacidades, descubrir tu poder interno y crear tu propio camino de vida. Si quieres ser auténtica, libre, protagonista, emprendedora y quieres alcanzar un estado de bienestar personal y emocional que te permita crear el camino que necesitas recorrer para ser tú misma, mantente conectado a Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Muy buenas noches, bienvenido a esta nueva entrega de Despierta tu Vida por la 86.net y por nuestras redes sociales y fanpage Despierta tu Vida. Buenas noches, Emma. Buenas noches, Gustavo Eduardo. Bienvenidos sean todos a nuestro programa del día de hoy. Hoy estamos con la continuidad del tema anterior, sí, ¿no? Hoy seguimos y hoy vamos a tratar un tema que en verdad es bastante complejo, porque va a traer algunos detalles que muchos quisiéramos como obviar. Y son las personas tóxicas en nuestras vidas. Sí, de hecho, bueno, las personas tóxicas usualmente las trabajamos en el saneamiento personal. Lo que pasa es que tienen tanto que ver con las emociones, porque las emociones se vuelven como la herramienta básica de todas personas tóxicas. Sí. Y de ahí pues empiezan a convertirse en gente que manipula al otro y personas que son manipuladas por no haber aprendido a gestionar esas emociones de la forma en como hemos visto en los dos programas anteriores, tanto en las emociones como tal y en las emociones básicas y todo lo que sentimos. Entonces las personas tóxicas pues vamos a abrirle espacio para verlas aquí desde el punto de vista emocional, porque también hay personas tóxicas desde muchos otros puntos de vista, desde incluso pensamientos negativos y desde los mismos pensamientos distorsionados que también vimos en programas anteriores, en donde vimos los pensamientos distorsionados desde la perspectiva de cómo uno piensa y cómo uno distorsiona la realidad, pero también esas personas que están en tu entorno también tienen pensamiento distorsionado y también distorsionan tu realidad y también te distorsionan tu poderte entender. Exacto, que no solamente son personas que intoxican tu pensamiento, sí. sino son personas que influyen en que tú no te realices, en que no hagas las cosas, porque... Sí, porque recuerda que todos los temas están conectados unos con otros. Ya más adelante vamos a hablar del saneamiento personal. Como saneamiento personal interior, ya vimos también las creencias limitantes. Y vamos a seguir viendo otras formas por ejemplo, de cómo tú te alimentas emocional, espiritual, física y mentalmente. Que usualmente cuando la gente piensa de alimentación, piensa que es solamente lo que se come. Sí. Y uno también se alimenta mentalmente, espiritualmente, además de físicamente. Y eso lo vamos a ver más adelante en otra entrega. Así que hoy vamos a hablar de personas tóxicas, que son personas que te hacen sentir emociones inadecuadas, te hacen sentir furiosa, culpable, frustrada, desvaluada, desvalorada. Son personas totalmente contrarias a las personas nutritivas que tú puedes tener en tu entorno, personas que te hacen sentir agradable, que te hacen sentir respetada, apreciada, amada. Esto es todo lo contrario cuando son tóxicas. Ok, ¿y existe algún manual para las personas tóxicas? Para uno identificar esas personas, porque muchas veces uno no se está dando cuenta que son así. Sí, vamos a verlo, sí, como un manual, como un pequeño librito como un librito de trucos, ¿no? Sí. Para uno identificar esas personas en nuestro entorno que son tóxicas. Y vamos a verlo como el perfil, de cómo es el perfil de esa persona que es tóxica. Para que de alguna manera cuando yo veo una persona y yo identifique que ese perfil se ajusta a lo que estoy escuchando, ya sé que es tóxico. Dice, despierta, que te están manipulando. Exactamente. Claro. El primer manipulador emocional es el mente culpa. El que mete culpa, es decir, el que busca hacerte sentir culpable para que tú automáticamente hagas lo que esa persona quiere.
Claro, cuando tú sientes culpa, te sientes mal, sobre todo porque la culpa la estás sintiendo desde el punto de vista de que esa persona, tú le hiciste algo. Sí. O la culpa te llega a tal punto que tú eres capaz de decir, sí, pues yo hago lo que tú quieras, con tal de liberarme de esa culpa, ¿no? Es porque la culpa es paralizante. Cuando tú te sientes culpable, entonces empiezas a todo un proceso de pensamientos negativos, activas todos esos pensamientos distorsionados que vimos, sobre todo el de catastrófico, y empiezas a ver, empiezas a crear una realidad a partir de algo que es una manipulación. Sí, claro. Esas personas que te tiran la culpa, pues, son bien tóxicos. Sí. Porque ellos nunca se hacen responsables de lo que le pasa a sí mismos. Siempre es por culpa mía, por culpa del otro, por culpa de aquello. Y son maestros haciéndose sentir culpables. Sí. Para poner un ejemplo muy fácil, es como, por ejemplo, que estén discutiendo por ejemplo, una pareja que esté discutiendo y de repente uno de los dos diga, después de todo lo que he hecho por ti. Eso es típico. Así es como tú me pagas. Sí, claro. O por tu culpa yo no logré terminar la universidad porque tú. Sí, ajá, sí, porque yo. Exactamente. Y eso hace que entonces tú generes una culpabilidad dentro de ti, que tú digas, después de todo lo que ha hecho por mí, wow, sí, tienes razón, cuando a lo mejor no tienes razón ninguna. Exacto. Pero ahí está empezando la manipulación. Y fíjate, hay algo importante y es el hecho de que a veces hasta inconsciente, el manipulador lo hace porque sabe que tú no manejas tus emociones y te puede controlar emocionalmente para lograr controlarte y sacar de ti lo que quiere, aunque tú no quieras. Pero a veces lo hacemos tan inconscientemente que uno de los mismos hijos, como tú dijiste ahí, por tu culpa yo no terminé la universidad. Cuando, por ejemplo, si saliste embarazada antes de que terminaras la universidad, o cuando eran novios, y por tu culpa yo no pude realizar. O por ti, sueño. estoy con tu papá, porque tu papá no lo aguanta nadie, pero lo aguanté por ti. Mira, esa misma. Eso también lleva a que ese hijo pues también genera un sentimiento de culpabilidad que después puede causarle dificultades. Y eso se aprende, ¿verdad? Claro que sí. A manipular sí, de por supuesto las que emociones. Sí. Mira, en las relaciones de pareja es un aprendizaje constante. Y de hecho, cuando tú mencionas ahora el elemento este de que por tu culpa tu papá es insoportable y por tu culpa yo estoy aguantando a tu papá, inconscientemente lo que tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija es que cuando ella se case tiene que aguantar a ese hombre. Sí. Eso es lo que le estás enseñando. Entonces ella aprende a aguantar, y cuando tiene una pareja tóxica aprendió a aguantar, entonces ahí se va a quedar. Ese fue el patrón que ella aprendió en su casa. Exactamente. Y a veces las madres no son conscientes, porque a veces yo he tenido clientas que le he dicho que me dan, no, ¿por qué yo no me puedo divorciar? Porque por mis hijos. Y tú no te das cuenta que lo que te estás enseñando es que el matrimonio es infuncional. Y hay hijos que agradecerían más que el papá y la mamá se separen. Bueno, porque yo he sido testigo de parejas donde el hijo le pide a la madre que deje a su papá. Sí. Porque reconoce toda esta toxina. No, claro. Y ya le está haciendo daño de forma consciente. Fíjate tú, si ya le está haciendo daño de forma consciente, fíjate tú todo el trayecto y recorrido inconsciente que ya lleva ese. Ya como la gotita que derramó el vaso, ya exactamente, llegó. Sí. Es un lío. Luego, lo primero que podemos ver en esa manipulación de la culpabilidad para controlar tu vida y para manipular es que cuando, y ahí volvemos al principio de los pensamientos distorsionados, cuando esa persona dice todo lo que yo he hecho por ti, esa palabra todo ya es un pensamiento generalizador. Sí. Ya ahí está distorsionando la realidad, porque todo lo que esa pareja ha hecho por ti no es todo lo que ha hecho, ni todo lo que ha hecho en su vida es por ti. Entonces ya ahí hay incoherencia. Exacto. Lo que pasa es que en el momento que yo siento la culpa, ahí viene el segundo factor. El que manipula emocionalmente sabe que es una manipulación efectiva porque anula en la emoción, como vimos en el programa pasado, anula la capacidad de razonar. Entonces, cuando tú sientes la culpa, te sientes tan mal que ya tú dejas de pensar si es cierto, si no es cierto, si realmente fue así, si no fue así. Sino que tú accedes a lo que esa persona quiere que tú hagas o deje de hacer. Exactamente, sí.
Es un tema interesante, porque ahí vienen muchos de los fracasos que uno tiene en la vida, porque uno, y de las lamentaciones, yo no soy empresaria porque yo me dejé manipular. Sí, sí, Y sí. me quedé atrás. De esa, por ejemplo, ¿sabes una manipulación muy frecuente? El que la mujer es para estar en la casa. Tú tienes que deberte a tus hijos. Ellas se sabotean mucho, las mujeres que se quedan en la casa. Sí, bueno, realmente claro, yo tuve un tiempo en que me quedé en la casa. Evidentemente, el que es blanco de manipulación, el que manipula es porque encuentra un blanco de manipulación. O sea, es como en el colegio el bullying. El bullying no es solo que haya uno que haga bullying, es que haya uno que sea blanco de bullying. Pero no siempre es así, porque por ejemplo yo tuve un tiempo que tuve que quedarme en casa, porque yo tuve un hijo prematuro. Bueno. Y yo usé eso de excusa. No sé si fue de excusa. Es diferente cuando tú decides y eliges hacer algo porque quieres hacerlo y porque en ese momento tú entiendes que para ese hijo lo más prudente es que tú te quedes en casa porque él tiene que tener una atención específica. El punto es cuando tú lo haces porque ese hombre quiere que tú te quedes en tu casa. No, claro, es distinto. Pero aún siendo consciente de que yo tomé una decisión consciente de que yo me iba a quedar cuidando a mi hijo, llegó a un punto donde yo me sentía frustrada, me sentía que estaba perdida y me manipulaban y me chantajeaban. ¿Sentiste los efectos del nido vacío antes? Porque muchas mujeres se dan cuenta 25 años después. Sí. Porque mientras tanto, viviendo el rol de esposa, el rol de madre, se van ocupando la mente en ciertas actividades, ciertas acciones que cuando ese rol de pareja ya no le importa y el rol de madre se termina en función del día a día, entonces ahí es donde por primera vez piensan, ¿y yo? Y uno somatiza muchas de estas cosas en dolencias físicas. Y entonces esas dolencias físicas te ayudan a justificar tu falta de acción. Sí. Entonces ese es un punto en donde, sobre todo en la mujer, en donde, como tú apuntaste, de repente tú en ese caos te das cuenta de que tú estás frustrada, de que pero es que yo no soy emprendedora, yo no soy productiva, yo no soy útil, yo no soy... Y ahí creas una crisis que afecta mucho tu vida. Eso es así. Y no solo la afecta, sino que si ya eres blanco de esta manipulación emocional, sufres mucho, porque tampoco sabes cómo salir de la manipulación y de lo que es la emoción no regulada. Luego el segundo perfil es el envidioso, aquel que por ser envidioso aprende a manipular tu vida y busca sembrar dudas e incertidumbre. Entonces, cuando esa persona siembra esa incertidumbre en tu mente, ya se vuelve como una tempestad, como una tormenta, y ya tú de todo te sientes dudosa, ya tú no sabes si confías o no en esa persona, ya tú no sabes si realmente hizo o no hizo lo que dijo que hizo. No, eso se da mucho también en las amistades, que uno piensa que son aliados de uno y siempre te están... Sí. Envidiando, pero no de una forma frontal, o sea, de frente. Sí. No así, sino ocultándola dentro de esas cosas que tú dices. Sí, y me recuerdas también, hay muchas madres que lo hacen con los hijos, como para tenerlos cerca. Sí, sí. Y a veces hasta alteran la realidad de pareja de la hija o del hijo por querer tenerlo bien aquí, controlado. Uh-huh. Y entonces de repente ese hijo toma decisiones dentro de la pareja que no son las más adecuadas de la pareja, pero como está manipulado emocionalmente por la mamá o por el papá, entonces crea unas situaciones. Y eso es así, la mamá siente envidia del hijo. Sí, es como cuando tú dices como que no han cortado ese cordón umbilical, y hay muchas madres que hacen son las madres que se meten en la pareja del hijo y son esas, bueno, las que se convierten envidiando la atención del hijo. Claro, en las que se convierten en esa suegra indeseable que tanta fama tiene, ¿no? Sí. De la suegra. Es que son tremendas. Entonces, no sé si yo voy a hacer así, pero en verdad son tremendas. Algunas, no todas. Vamos a dejar unas cuantas fuera. Ahí vamos a no distorsionar, no son todas. Sí, eso es evidente. Hay unas que se manejan, pero siempre van a buscar lo mejor para el hijo. Y creo que con la evolución que hemos vivido actualmente y con el acceso que ahora se tiene
tan masivamente a que las personas se autoconozcan, que las personas vivan unos procesos de transformaciones, serán menos las mujeres que van a llegar a ese punto de querer controlar tanto la pareja, las parejas de sus hijos, por querer tener los hijos cerca o de una manera específica. Okay. Hay un cuento buenísimo de una señora que le pregunta a una amiga, se encuentran en la calle, dicen, ¿cómo está tu hija? Ay, no, mi hija está fatal. Se casó con un muchacho que la tiene lavando, fregando, cuidando los hijos, no la deja ir a la universidad. Un desastre. ¿Y tu hijo cómo está? Ah, no, él está extraordinariamente bien. Encontré una mujer que limpia, barre, plancha, cuida a los hijos. Ya tú sabes. Y es la misma situación. La misma situación, pero ya la conveniencia es distinta. Es distinta. Sí. Entonces, es un problema las emociones. Ay, cuando sí. no se saben regular, cuando realmente ese factor de manipulación interviene, altera mucho la realidad. Luego está el descalificador, el que manipula descalificándote emocionalmente. Qué lío. Eso suele pasar mucho con la pareja. Sí, y en el fondo todos están en el mismo cimiento, es hacerte sentir tan mal emocionalmente que tú accedas a hacer lo que sea Sí. a favor de esa persona. Y se da mucho en pareja, esto en el fondo también es un síntoma de algo más profundo, porque en el fondo la pareja que llega a ser manipuladora es porque entonces no hay una buena comunicación, es porque algo está... No, yo digo que viene con falla de su casa, o sea, de su vida familiar. Hay un fallo en algún lado. Y una persona así, descalificadora, realmente está reflejando lo que es por dentro, que es una persona insegura, que no se siente capaz. Sí, y muchas veces esa inseguridad, esa incapacidad la refleja en el otro. La refleja en el otro. Trata de que, como yo no puedo lograr lo que quiero, déjame proyectarlo en mi pareja y decirle que ella tampoco sabe hacer nada, que ella también es una inútil, que ella también las cosas le salen mal. Porque si no está en sí, no puede verlo. Es Sí, porque lo tiene. sí. No. Y eso que hace que hasta, qué sé yo, un simple bizcocho que salga mal es capaz de decir que eso sabe horrible. Sí. O diga, sí sabe bien, pero cada vez te queda peor. Que siempre tienen un comentario despectivo respecto a cualquier cosa que tú hagas. Sí. Son sí. tremendas esa gente. Muy Sí. tremenda. Bastante. Luego está el... Pero eso se corrige. Se corrige Claro que bastante, sí, sí. Pero yo he sí. conocido personas que Sí, se han... sí, sí. Pero claro, después de darse muchos trayones. Bueno, Sí. se corrige, evidentemente, sobre todo lo puede corregir la persona afectada emocionalmente, la manipulada, Sí. cuando aprende y entiende que no cuando tiene por qué ser manipulada. Cuando el manipulador que usa esa clase de mecanismo encuentra par de gente que lo ponen en su puesto, él va dejando eso. Claro, Sí. sí, Lo va notoriamente, dejando, sí, claro. Ya sabe que no puede manipular. No, él se va corrigiendo. Luego está el manipulador agresivo, que se comunica insultando y que, por ejemplo, en algo que tú le estás explicando o que te sucedió, te dice, yo no te entiendo, es que tú eres idiota que no sabe explicarlo. Qué lío. Con que simplemente decir que yo no estoy entendiendo lo que pasó, o mira, cuéntamelo de nuevo, cuéntamelo de otra forma, a ver si yo entiendo qué fue lo que realmente pasó. ¿Y cómo yo le hago frente a una gente agresiva así? ¿Cómo yo corto eso? O sea, de una manera inteligente. Mira, Me pasa porque tengo a alguien que es así, conozco a alguien así y quisiera como ayudarlo a manejarse. ¿Cómo uno corta ahí? Bueno, el primer corte es tú sabiendo que esa es la opinión de esa otra persona y que no necesariamente tú eres como te están indicando. Esa es su opinión, ¿no? Claro, O sea, en el punto en que esa persona te dice, pero es que tú eres tan idiota que no sabes dar una explicación, entonces tú dices, yo di una explicación correcta y te la puedo dar de otra manera para que tú termines de entenderlo. sí, porque es la persona que no entiende, no yo que no te lo estoy explicando. Claro. Sí, tú has visto la expresión colombiana muy común que dice, ¿quieres que te haga dibujitos? ¿Me entendiste o te hago los dibujitos? Sí. Y luego también el hecho de que hay algo que hay que tener muy, muy en cuenta y es que esa otra persona no va a cambiar porque tú en el momento determinado tengas una respuesta o una salida
o le puedas hacer ver que tú explicaste bien, porque esa persona en el fondo necesita también la transformación, porque va a seguir siendo así, aun cuando en ese momento tú puedas lograr que en ese caso específico demostrarle que tú explicaste bien y que era comprensible. O bueno, a veces si estamos en un grupo tú dices, pero los demás entendieron y tú no. Eso es cruel, eso pasa mucho en la escuela. Y lo más importante es que tú pues aprendas a regular tus propias emociones y a reconocer tus emociones, y cuando una persona te diga que tú eres tan tonta que no sabes dar una explicación, tú sepas que realmente eso no es así y que tú no tienes por qué sentirte mal porque otra persona distinta a ti piensa que tú no fuiste capaz de explicar algo que tú ya explicaste, porque si fuera algo que tú no hiciste. No, pero para eso hay que estar muy seguro de lo que tú estás haciendo, sí, ¿no? hay Y de que sí mismo. Hay que haber educado tus emociones. Sí, claro. Sí. Y siempre saber que es la energía del otro, no es tú. O sea, esa es la forma de que el otro reacciona ante lo que tú estás haciendo, no es lo que tú eres. Y si tú te dejas manipular así, pues te jodiste porque... Sí, no, es un círculo en vive el siempre que... como en una montaña rusa de emociones. Todo aquel que le hace caso a un manipulador La así, famosa de esos montaña agresivos. rusa, sí, Oye, sí. sí. Que viven llorando porque me dijo que yo no soy buena. Otra estrategia para dominar y controlar tus emociones es la falsedad. Es abusar es abusar de aquello que en un momento determinado no es tan así como tú lo pones. Y eso se da mucho, por ejemplo, todo esto se da mucho en las parejas. ¿Por qué? Porque convivimos con nuestra pareja 24 horas al día. No, es que es un ser humano que no tiene nada que ver contigo, que tú decidiste. Y el siguiente nivel, si no es con tu pareja, es con tus padres, porque entonces vives en casa de tus padres y estás ahí permanentemente. Ahí es donde más se da la manipulación. Y la falsedad es como exagerar un poco la circunstancia en donde un novio le dice a la novia que es el amor de su vida y es lo más grande y se la pasa diciendo y creando una realidad que el día que terminan ella o él se quedan así, pero y yo no era el amor de tu vida. Sí. Yo no era todo, lo más grande, ¿no? Y ahí sí es traición lo que hay. Es un lío, pero las mujeres que se dejan llenar de esas flores que le echan. Y luego está el mediocre, el que manipula, el que se parece mucho al anterior en cuanto a la acción. El que sabe que como es mediocre, quiere que el otro se sienta mediocre. O quiere que el otro sea una persona que no se realice para estar como en el mismo nivel, ¿no? Sí. No quiere que avance. Ajá, y eso pasa mucho en lo laboral. Sí. Pasa mucho en lo laboral. De una persona que tú haces un reporte y de una vez empieza a decir, no, pues yo lo hubiera hecho mejor, no, porque que eso, mira, eso tiene mucho... A buscarle los defectos a lo que tú estás haciendo, para bajarte. Ajá, exactamente. Entonces, si te fijas, cada uno tiene un patrón muy determinado y lo puedes detectar fácilmente. ¿Por qué muchas veces no lo vemos? Justamente porque en el momento que esa persona genera emociones con las cuales te puede manipular, anula esa capacidad de tú sentarte y pensar y decir, no, pero espérate, ¿y por qué yo me voy a sentir culpable de lo que él está diciendo? Lo que pasa es que en el momento te sientes tan culpable que tú simplemente aceptas lo que a cambio te va a pedir esa persona. Y que a veces también te puedes dar cuenta porque detrás de esa manipulación siempre viene un pedir algo. Sí. Es como él o ella que llega tarde a la casa, llega peleando para que no le peleen porque llegó tarde. Ay, sí, es un mecanismo de defensa de los hombres sobre todo. Usan mucho eso. Exacto. Entonces, eso tienes que aprender a reconocerlo porque es el primer paso para tú darte cuenta y ser consciente de que te están manipulando, de que ese sentirte mal tan continuamente es porque hay otra persona en tu entorno que hace todo lo posible por controlarte. ¿Y cómo te controla? Generando emociones que generen ese efecto negativo, ese efecto de culpabilidad, ese efecto de mediocridad, ese efecto de infelicidad, para que tú accedas a todo lo que esa persona te pida, malintencionadamente. Y también suele pasar en las parejas que cuando vienen con ese allante de que llegan a la casa peleando para que no le reclamen, también estas personas
cuando vienen y te hablan de que cuidado con lo que tú estás haciendo, que Sí. siempre es reflejando lo que estás haciendo. Claro, Sí, porque si tú no lo haces, ¿cómo tú sabes que yo puedo tener eso? Sí, generan una incertidumbre en la Sí. cual tú después, ante la incertidumbre, ante tú no saber qué pensar o qué hacer, entonces te quedas tranquila. Sí, sí. Y el otro sigue su camino. Sí, pero eso es una alerta que tenemos que tener, Sí. las mujeres sobre todo, para Sí, que cuando los sobre varones todo. lleguen a la casa peleando y reclamando que tú hiciste donde tú estabas, que yo no te... Busca que algo tienen por ahí, porque si no están en nada, ellos no se dan cuenta Sí, que es tú como tengas algo. el famoso proverbio de que el ladrón juzga por su Por su condición. condición, totalmente. Se da muchas Así veces, que sí. averigüe cuando su esposo venga con esos shows. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y Excelente. entonces regresamos con la continuación del tema? Pues volvemos en breve. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Hola, estamos de vuelta acá. Estamos hablando sobre la gestión de las emociones ahora, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de gestión emocional y primero vimos como un pequeño perfil de aquellos que son manipuladores Sí. Las emocionalmente. personas tóxicas. Porque es un tema muy importante dentro de las emociones y es un tema que resalta el hecho de lo importante que es poder educar las emociones y regular nuestras emociones. Porque ante una emoción bien educada, bien regulada, esa manipulación se desactiva automáticamente. Sí, claro. ¿Y qué quiere decir gestión emocional? Muchas personas de repente te dicen, porque yo tengo que controlar las emociones, yo tengo que manipularlas, y realmente son términos que confunden la esencia de la gestión emocional. La gestión emocional es la parte de tú entender tus emociones y de tú poder integrar esas emociones a ese proceso de adaptación emocional que, si recuerdas en el programa anterior, una emoción básica lo que busca es que tú te adaptes a esa nueva realidad que plantea la emoción, tanto la pérdida, la defensa, la supervivencia, el miedo, el peligro, que son los indicativos del mensaje de cada una de las emociones básicas. Sí. Cuando tú gestionas tu emoción, quiere decir que tú has podido pensar en tus emociones. Que cuando tú le agregas el razonamiento a esa emoción, entonces generas el sentimiento, generas la posibilidad de poder gestionar tus emociones. En la medida en que tú no puedas pensar y entender tus emociones, no hay ninguna gestión emocional, simplemente hay un impulso como respuesta que ya vimos que puede ser muy desfavorable, porque ahí es donde tú dices lo que no quieres decir, haces lo que no quieres hacer, piensas lo que no quieres pensar, y bueno, y luego desencadena todo un escenario negativo. Sí, todo un efecto desfavorable en tu vida. Sí, claro. Y entre ellos la manipulación. Entonces, la gestión emocional es una forma de responder a tus emociones, de responder a ese mensaje, que si es de pérdida, pues la manera en cómo tú respondes a esa pérdida. Si vas a responder de forma consolativa, de forma de sufrimiento, si vas a responder de forma contemplativa, ¿cómo vas a dar esa respuesta? Entonces ahí es donde entra la gestión emocional. Después de ese proceso de estímulo, emoción, intensidad emocional, respuesta, entonces ahí viene la gestión emocional, que es donde uno tiene que tratar de educar las emociones. ¿Qué quiere decir educar las emociones? Que tú puedas primero entender cuáles son, cómo se manifiestan las emociones en ti, y que tú puedas también
conectar con esos pensamientos que te pueden ayudar a, en un momento de emoción, en un momento emotivo, dar una respuesta automática, pero que esa respuesta automática previamente ya tú sepas que va a ser favorable. Porque es que la respuesta impulsiva automáticamente es desfavorable. Sí. Entonces, un mecanismo es que en esa respuesta automática a cada una de mis emociones yo pueda insertar un pensamiento positivo de esa estructura emocional, para que entonces yo me garantice de alguna manera que aunque mi respuesta sea automática, sea favorable. Que cuando yo me enfada, automáticamente yo pienso en, ok, tengo que bajar el tono, dejamos de hablar de esto, hablamos de este tema mañana y tú continúas tu camino. Pero que tu respuesta automática no sea darle un trompón o una galleta. O darle un boche. Un boche mal dicho. Sí, exacto. Entonces, ahí hay una ahí diferencia, ya hay ¿no? consecuencias exactas. Y a veces lo hacemos inconscientemente, que nos decimos de todo y discutimos y después viene uno de los Las niños y dice, lamentaciones. ¿y por qué ustedes estaban gritando? Sí. Y entonces tú ahí no tienes ni idea de qué decir, pero es que fuiste. Sí, no gestionaste bien Sí. la respuesta Exactamente. a una circunstancia. ¿Por qué hice la diferencia entre gestionar y controlar? Porque cuando tú buscas controlar una emoción, lo que haces es romper, obstruir ese proceso emocional, ese proceso de fluir, de que se dé cada una de las etapas. Tan simple como que si yo quiero evitar una emoción como tristeza, y entonces a mí no me dé mala noticia, a mí no me hable de quién se murió, lo que estás haciendo es rompiendo ese proceso emocional, entonces te vas a quedar atrapada en un desentendimiento total de ti misma. Desconectada de la realidad. Totalmente desconectada de la realidad y de las emociones. Ujú. Por eso controlar, para mí no es el término más adecuado, sino regular. Poder permitir que la intensidad se dé, pero yo determinar hasta qué punto yo voy a permitir que esa intensidad suba tanto que no me deje pensar en ese momento. Incluso muchos de los colegios tienen problemas con algunos niños, que hay niños que no ni hablan, no se expresan, no nada, pues están cohibidos totalmente de toda reacción. Y uno de los grandes retos que tienen las psicólogas, las orientadoras en los colegios es lograr que ese niño tenga emociones, o sea, que haga respuesta a los estímulos. Sí. Y ahí intervienen lo de las habilidades emocionales. Entonces ahí empiezan los problemas. Las habilidades sociales, sí. que es uno de los 5 pilares de la inteligencia emocional. Así es. Y esa es, para mí esa es la más la palabra no sería deficiente, pero es la más problemática. Sí, pero que nosotros los de papás todas. exageramos con las correcciones. Queremos que los niños no sean niños y hay que dejarlo. Entonces ya Sí. cuando sea adulto ya viene con muchísimos problemas que fue de la infancia que, Sí. Bueno, es que que viene arrastrando. del nacimiento a los 7 años es donde se forja toda nuestra imagen, Sí. creencias, algo tan simple como, por ejemplo, el merecimiento de un adulto puede estar determinado porque un niño en sus primeros 7 años a lo mejor quiso un día que se sentía muy mal, que su mamá lo abrazara y su mamá en ese momento estaba ocupada y no lo abrazó y ya él sienta que no merecía Sí, claro. sentirse bien. Sí. Y es algo tan simple, pero 20 años después ese adulto siente que no se merece sentirse bien. Eso es así. Porque dijo, pero mi mamá en el momento que yo quería sentirme bien no hizo nada por mí. Entonces, eso es importante. Las emociones tienen cierto fluir, ciertas etapas y se van dando en el interior de una forma, vamos a decir, como un proceso. Ujú. Primero está la experimentación, es decir, que tú experimentes esas emociones. Yo tenía una amiga que decía, yo no me quiero enamorar. ¿Pero y cómo? ¿Cómo no vas a este es un control que ella ¿Cómo quiere no vas, tenerle ¿Cómo a no esa? vas a experimentar la Ay, Dios emoción mío. del amor, no? Sí. Entonces, esa experimentación es necesaria, que tú permitas que esos estímulos generen emociones en ti y que tú seas capaz entonces de regular esa emoción de forma asertiva, de forma adecuada. Entonces, ese primer paso de experimentación es importante. Luego está el estado de flujo, que es donde tú permites que esa emoción fluya, que esa emoción
en el mismo ejemplo, bueno, no pudiste evitar enamorarte, te enamoraste, entonces tú estás reprimiendo. No, pero entonces espérate, yo no lo voy a ver todos los días, porque entonces no después... lo voy a llamar. No, y no lo voy a llamar, porque no. Y entonces, ¿cómo va a ser? Si, imagínate, si yo lo amo todos los días, después no voy a dejar de llamarlo. Sí, y si está ahí, no miro para allá para que no me vea que yo lo estoy mirando. Exacto. Entonces, necesita que la emoción fluya, que dejes que eso se canalice. Que sea natural. Y sea natural. Sí, orgánico. Luego hay un paso de observación. Es importante que yo sea consciente de cuáles son esas emociones que estoy experimentando y que están fluyendo. Porque si yo no soy consciente de mis emociones, no voy a ser capaz de entender esas emociones. No voy a ser capaz de poder educar esa emoción. Y la observación es a veces la más difícil, porque el día a día anda tan rápido y tenemos tantas cosas que hacer. Y el día se segmenta tanto que a veces llega la noche y tú tienes una lista de 10 cosas, en vez de tachar 3, lo que hiciste fue que agregaste 10 más. Sí. Y ¿dónde están los 5, 10, 15 minutos que yo me dedico para pensar en mí, para yo sentarme con mi diario y decir, hoy me sentí triste por tal y tal cosa y tal otra? Ah, mira, ahí entra una manipulación del hombre que le dice a la mujer, ahí está tú de cursi llenando un diario. Ay, sí. Pero eso también viene de la infancia, porque esos niños que empiezan a manipular a la mamá llorando o haciendo pataleta o queriendo cosas, y la mamá no dándose cuenta que el niño la está manipulando, Sí, está fomentando sí. que ese niño sea una persona manipuladora, inclusive de adulto. Sí, sí, Y que- ese ejemplo es muy bueno, Sí. porque los niños también manipulan mucho. Que quiere conseguir todo a base de manipulación. Sí, ¿no? Y hay niños que saben por dónde la hermanita, por dónde es que la puede agarrar y tenerla ahí, Sí. y sabe por dónde que explota. Hay que Y romper entonces eso. viene y hace Sí. algo a propósito. Y a veces no dice, a veces te dice, por ejemplo, préstame tal juguete. Y no es porque realmente él quiere que le presten ese juguete, es porque quiere que ella sienta el enojo de que ese es su juguete favorito y ella no lo presta. Entonces activa ese botón Sí. y claro, la hermanita entonces explota y dice, tú sabes que yo no te voy a prestar ese juguete, que ese es mi juguete favorito, que yo no se lo presto a nadie. Y no se da cuenta que él lo hizo a propósito. Sí, no, claro. Nosotros la mamá tenemos que estar alerta con eso, porque si queremos niños que sean adultos sanos, pues hay que eso es un asunto que hay que gestionárselo, ayudárselo a gestionar. Sí. Entonces, en esa observación, necesito que eso sea, que sirva para algo, que sea para concientizarme de cuáles son mis emociones, de cuáles son aquellas que no manifiesto, no porque me las reprimo o porque las evito, sino porque verdaderamente no se manifiestan, porque hay personas que no manifiestan alegría, que Sí. viven amargado, en modo amargado Y constante. que no hay manera de sacar una sonrisa, siempre Exactamente. están en modo... Entonces, esa concientización de cuáles son mis emociones, cuáles son las que más se manifiestan, cuáles son las que mejor se manifiestan, cuáles son las que se manifiestan de una forma o de otra. ¿Para qué? Para que luego venga una etapa de integración, de que yo pueda integrar mis emociones a mi vida, a mi día a día, a que yo pueda integrar eso a mi forma de esa zona límbica, se puede integrar con la zona de razonamiento y también con la zona reptiliana, donde yo es la zona que actúo, y que de alguna manera yo pueda integrar las emociones a mi propio estilo de vida y a mi propio comportamiento, porque el comportamiento se afecta muchísimo con una emoción manipulada, descontrolada, desasertiva. Sí, claro, eso es así. Y por supuesto está la fase de adaptación, la fase de ya tú eres consciente de tu emoción, ya sabes qué emoción es, ya sabes cómo regularla, bueno, pues adáptate. Si fue una pérdida, ya adáptate a que eso se perdió. Claro. Pero a veces muchas personas se quedan en que perdieron eso, sobre todo cuando es un familiar o cuando es, por ejemplo, hay personas que fracasan y no emprenden otro negocio porque se quedaron en el fracaso del anterior. No, claro, y siempre viven trayendo estos bultos emocionales de los fracasos que tuvieron Sí. y no emprenden más. E incluso usan eso como referencia para no hacer más, o sea, para no arriesgarse Sí, más, para sino no ir hacer nada. siempre por la zona Sí. segura. Entonces esa adaptación te lleva a la siguiente fase, que es la fase de equilibrio, que es la fase a la que todos queremos llegar, Ajá. donde ya yo estoy, vamos a decir, La palabra lo dice, equilibrado. equilibrio, pero y el equilibrio sobre todo entre
pensamiento y sentimiento, que es donde la gente cree que hay una brecha larga y están ahí uno al lado del otro. Sí, la cara de la moneda, las dos. Lo que tenemos es que saber conectar Exacto. los pensamientos con las emociones y las emociones con los pensamientos. Que cuando yo siento una emoción, piense positivamente, y que cuando yo tenga un pensamiento positivo, sea capaz de generar una emoción. Que ese pensamiento positivo que yo genere una emoción. Y ahí es donde hay una clave importante en ese punto. Cómo yo aprendo a generar las emociones que yo sé que son favorables para mí y que yo sé que pueden crear alegría en mi vida, pueden crear felicidad, pueden crear amor, incluso pueden crear tristeza, porque yo sé manejar mi tristeza y me siento triste por un momento de duelo, de proceso, y luego sigo mi vida en equilibrio total. Muy bueno. Pues vamos a hacer otra pausa ahora que llegamos a esta descripción de las fases por las cuales pasa la emoción, para ver la inteligencia emocional. Pues un chévere, poquito ver los cinco pilares de la emoción, de la inteligencia emocional. Muy bien, pues entonces volvemos en breve. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu Vida por la 86.net es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Ok, estamos de vuelta con la gestión de las emociones, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahora vamos con los pilares. Vamos a hablar un poquito de los pilares de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, Daniel Goleman, que fue el que más ha trabajado y fue el que en los años 90 pues publicó un ensayo sobre este tema, y la define como la capacidad de reconocer tus propias emociones y las emociones de los demás. De cómo tú, y ahí es donde entra el concepto de asertividad, de cómo tú puedes reconocer tus emociones y también reconocer las emociones de los demás para poder hacer esa conexión en tu vida y con tu entorno. Y desarrolló 5 competencias, le llama él, pero son como 5 principios, 5 pilares en los cuales, si tú trabajas en ellos, pues puedes lograr esa asertividad emocional. ¿Y esos son? Bueno, el primero es autoconciencia, ser autoconsciente de tus emociones, ese conocimiento de las emociones propias, en donde tú puedas, como hemos visto, este se parece mucho a lo que hemos hablado anteriormente, de ser consciente de ti misma, de conocerte emocionalmente, de saber quién eres emocionalmente. Es importantísimo, porque esa conciencia emocional es la que te permite entender tus emociones y entenderte a ti misma en el momento que sientes la emoción. Sí. Luego está el siguiente principio, es la autorregulación, que también pues coincide mucho con lo que hemos hablado anteriormente. Es poder ser capaz de autorregular tus emociones, de que tú misma en el momento que sientas esa emoción, esa intensidad emocional, tú puedas gestionarla, puedas decir, no, espérate, estoy demasiado, quizás demasiado furiosa como para tomar una decisión que pueda ser verdaderamente asertiva ante el problema que tengo, o sentir tanto desagrado por algo que tú misma seas consciente de decir y autorregular y decir, bueno, espérate, porque a lo mejor esto sucedió hoy, es algo que a lo mejor fue sin querer, vamos a ver si no se repite.
en el sentido de que, por ejemplo, con algo tan simple como que el perrito hizo mucho desorden en la casa y a ti te dio una repugnancia porque huele mucho a perrito, huele mucho a popó, y tú dices, yo voy a regalar el perrito. Tranquila, espérate, que a lo mejor mañana ya no lo tienes que regalar. Exacto. Entonces, es ese autorregular que implica que tú te das como una autonomía en tus propias emociones. Luego está la motivación, que es como generar la capacidad de motivarte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La motivación se agota. Ah, no, claro, eso pasa siempre. Hay que Hay que estar constantemente automotivándote, porque también tampoco puedes depender de que otro te venga a motivar. No, claro. Y te esté motivando constantemente. Entonces, es importante aprender a gestionar esa capacidad de uno automotivarse, de uno mismo poder lograr provocar acción, provocar movimiento dentro de uno para que esa motivación, cuando se agote, pues uno la reactive, o que no tenga que agotarse, sino que se mantenga. Lo que pasa es que la motivación está muy ligada con el cerebro, y el cerebro se agota también. Entonces, cuando tú te sientes cansada y te sientes ya que tú no puedes más y todo estropeada, a veces como la rutina es como hace cuesta que arriba, tú... a veces que además entonces yo tenga Sí. que venir a animarme yo mismo cuando no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Sí, pero como tú dices, cuando uno se gestiona bien, pues uno busca la forma y se motiva de nuevo, leyendo Exactamente. o escuchando algún audio. Con hábitos, Sí. tú minimizas el esfuerzo que tienes que hacer para que en ese momento tu automotivación no sea por esfuerzo, sino porque estás acostumbrada a leerte un librito de pensamiento todas las noches. Sí. Y entonces ahí tú más o menos te motivas. O que tu programación neurolingüística esté en sí, positivo, ¿no? Exacto. Luego, la cuarta competencia es la empatía. Y esa es muy importante porque en la empatía es donde tú puedes conectar con el otro. Sí. Es donde tú puedes reconocer las emociones en el otro. Pero ojo, para tú poder reconocer las emociones en el otro, tienes que saber reconocerla en ti. Porque ¿qué emoción vas a reconocer en el otro si en ti misma tú no sabes ni qué alegría, ni qué tristeza, ni qué felicidad? Sí, claro. Entonces, ahí hay un vínculo muy fuerte entre que para yo ser empático con los demás, también tengo que ser empático conmigo mismo. Tiene que tener sentido de tacto bien activo, ¿verdad? Todos los sentidos. Sí. Sí. Hasta la intuición, Ah, no, claro. que muchos son como el sexto sentido. No, y la intuición se va educando ya cuando tú te manejas con, Sí. con las emociones, ¿no? Sí, de la intuición deberíamos Ya, hablar en un programa sí. que es muy importante. Que- Es como esa vocecita interior que te dice, esto, aquello, y tú a veces no le haces caso. No, entre la conciencia y la intuición son dos cosas distintas que hay que aclarar, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y la quinta competencia son las habilidades sociales, que ahorita las mencionamos. Esa habilidad social de yo poder relacionarme con los demás, comunicarme con los demás, y de que yo pueda crear un entorno donde yo no estoy solo, el ser no vive solo, vivimos en sociedad. Y entonces, como en el ejemplo que tú pusiste, ese niño que está en el colegio tiene amiguitos, tiene entorno, tiene que relacionarse, los amiguitos tienen que buscarlo, él tiene que buscar esos amiguitos. Aunque sea uno. Y poco a poco van siendo más. No, claro, claro. Es esa desarrollar esa habilidad social que tiene que ver con la comunicación con los demás, con la capacidad de influencia, con el liderazgo para que los demás te sigan, o tú durante un tiempo sigas a otro, y que puedas ser asertivo, porque en la asertividad hay un tema que es fundamental y es los conflictos. Ujú. Saber manejar los conflictos Sí. para que no se vuelvan un problema. Entonces es sumamente importante, y también las habilidades sociales permiten que tú puedas ser parte de un equipo, Ujú. que es fundamental. Un equipo cuando hacemos un deporte, un equipo cuando estamos en un departamento de empresa, si tú no desarrollas esa habilidad y esa inteligencia emocional de ser parte de un equipo en el que tú tienes que hacer y dejar hacer. No, hay que manejarse muy bien para poder ser parte de un equipo, o sea, y no solo que tú tienes que imponerte lo que tú eres o lo que tú quieres, sino que tú tienes que también que aceptar al otro como es, Sí, sin querer cambiarlo, sobre todo. porque entonces va para que no choque. Sí. Entonces, para terminar, que ya pues estamos concluyendo
el programa, pues quiero compartirte lo siguiente. Es como una fórmula que es sumamente importante y tiene que ver con lo que está en ti y con lo que está fuera de ti. Cuando lo que tú sientes está en ti, es autoconciencia. Ok. Es decir, yo siento una emoción y está en mi interior, yo tengo que ser autoconsciente de esa emoción. Sí. Cuando lo que haces está en ti, tú puedes autocontrolar eso que haces, tener autocontrol. No es controlar lo que estás haciendo, es autocontrol. Es decir, es que si es como el que si yo voy a tirar un dardo, que quede en el 100 o en el 80 o en el 90, ¿no? Ese autocontrol. Luego, si lo que sientes está en los demás, es empatía. Ahí tengo que ser empático para poder eso que se siente, verlo en los demás. Y cuando lo que haces tiene que ver con los demás, ahí es donde entran las habilidades sociales. Que está todo relacionado uno con Está otro. todo conectado. Sí. Ahí es donde tu interior se conecta con tu interior de forma asertiva. Sí. Si trabajas esos 5 competencias de la inteligencia emocional, que quizás en un futuro pues podemos hacer un programa sobre estas 5 competencias y cómo Daniel Goleman en los años 90 pues propuso que era una forma efectiva y asertiva de gestionar tus emociones. Eso es así. Bueno, pues entonces. ¿Qué te ha parecido el programa de Muy hoy? bueno, aprendiendo muchísimo porque aquí yo estoy aprendiendo al igual que ustedes. Claro que sí. Y siempre, como siempre, queremos motivar a que puedan hacer comentarios en el fanpage. Pueden también sugerir algún tema que quieran que podamos traer acá. Lo podemos preparar y pues un día desarrollarlo. Y cualquier comunicación que quieran tener con nosotros, pues ahí están las redes sociales, del Facebook, el Instagram, mi WhatsApp. Está todo abierto. Yo estoy ahí disponible en todo momento. Pues nada, entonces nos vemos el próximo programa que va a ser el próximo martes, a la misma hora. El próximo martes. Pues nada. Bien, pues a que tengan todos muy buenas noches y hasta el próximo martes. Bye bye. Y hasta aquí, Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. El próximo martes de 7 a 8 de la noche te esperamos con más información, más contenido, más crecimiento, más evolución personal. Despierta tu Vida por la 86.net. Suena bien. Radio Digital.